Un saludo de parte de ProApps. Estamos con la segunda parte del video de realizando una bitácora básica de usuario en PHP, MySQL y PDO. En el video anterior pudimos hacer la conexión a la base de datos, realizamos también la base de datos. También creamos la estructura del formulario donde se va a poder registrar el usuario, se va a poder loguear. Ahora hace falta hacer la validación del usuario. Para eso vamos a construir un método aquí en el archivito manto. Estos dos archivos lo hicimos en un video hace unos días y vamos a dejar el link en la descripción para que puedan realizar todo lo que es este pequeño script. Vamos a crear un método. Lo vamos a hacer de tipo public function y le vamos a poner a este método como nombre login. También, aparte de esto, vamos a realizar también el script de salida de cerrar sesión para finalizar completamente lo que es la bitácora. Bueno, primero vamos a traer lo que es o a instanciar la clase conectar. Para eso vamos a crear la variable model. Model va a ser igual a new, que es con que instanciamos las clases. Vamos a llamar la clase conexión y vamos a crear una variable que se llame conexión, que va a adquirir la variable instanciada model y que esa variable instanciada model obtenga el método conectar. Hasta ahí hemos instanciado lo que es el archivito de conexión. Ya tenemos conectada, ya tenemos conexión hacia la base de datos. Ahora hay que realizar la consulta para validar de una forma más segura. Hay que los datos, como decir el usuario y contraseña que nosotros ingresamos en el formulario, hay que compararlos si existen en la base de datos. Para eso vamos a realizar una consulta hacia la base de datos. Creamos una variable y que le vamos a poner SQL, va a ser igual a la sentencia de la consulta, que en ese caso sería un select asterisco from, me estoy equivocando, estoy poniendo un punto, asterisco from usuario, que es el nombre de la base de datos, usuario, where, vamos a hacer una pequeña validación, where donde el campo users sea igual a una variable llamada nombre. También será que el campo pass sea igual a una variable llamada pass, y en estado, el campo estado sea igual a 1. Hasta ahí hemos finalizado lo que es la consulta. Tenemos que nos muestre todos los campos de los usuarios, pero donde el user sea igual a alguna variable que venga y el password también sea igual a una variable que venga desde el formulario y el estado sea igual a 1. Si no muestra nada es porque no existe ese usuario, pero si muestra algo es porque sí existe en la base de datos. Pues vamos a preparar esta consulta, vamos a preparar esta sentencia. Creamos una variable que se llame consulta, que sea igual a conexión, a la variable conexión, que en realidad la variable conexión es el que tiene el método de conectar, pero mandamos a llamar también un método reservado de PDO que se llama prepare, y adentro de prepare mandamos a evaluar la consulta, que en este caso la obtiene la variable SQL. Ahora
ustedes se deben de preguntar por qué en los métodos anteriores, cuando construíamos la consulta, un ejemplo aquí de metíamos de un solo las variables que son las propiedades que están al final. Si nadie entiende cómo lo creamos, pues le vamos a dar el link para que visite ese video. Pues esta trabajaría de la misma forma. Lo único que vamos a utilizar algo que se llama binparam, que binparam ¿cómo le podemos vincula una variable? Los datos de una variable los vincula a unas variables como unas variables indefinidas, unas variables que se definen solo en el momento de que se ejecuta la consulta. Para eso nosotros esta variable hasta el momento no funciona, tenemos que vincularla con una variable real, porque esta variable solo se va a ejecutar en el momento que se va a ejecutar la consulta. Entonces vamos a utilizar binparam. Pero ustedes me pueden preguntar, pero binparam, eso de variables indefinidas que solo se van ¿cómo se llama? Se van a ejecutar en el momento de que la consulta se ejecuta. Un ejemplo, es igual que pongamos una variable así como estábamos haciendo los otros métodos, pero con binparam también no solo trae esa cualidad que se va a ejecutar en el momento de la consulta, sino que también cuando estamos hablando de login, estamos hablando que de ahí los mayores ataques vienen por medio de inyecciones SQL, que lo que hacen es vulnerabilidad digamos, en las consultas para poder entrar sin que el login los detenga. Entonces a veces utilizan códigos de programación como PHP y cosas así para poder entrar de esa forma. Entonces lo que hace binparam es que sustituye algunos símbolos que son utilizados en las inyecciones SQL como signos de interrogación o comillas. Él las sustituye. ¿Qué hace? Que si una consulta en una variable, que en la variable que va a ir hasta users viene un signo de interrogación o comillas, viene el binparam y lo va a sustituir por el nombre de la variable, que en este caso sería nombre. Entonces quiere decir que si viene con eso, él le cambia, sustituye y le va a poner nombre. Obvio que cuando llegue esta variable así nombre al campo user y no está en la base de datos, entonces no va a mostrar nada, y ahí es donde nosotros jugamos con validaciones. Pero para eso sirve, para evitar también posibles inyecciones a SQL. Para hacer esto, entonces construimos, ya está la consulta, la variable consulta. Esta variable consulta, o extraemos el método de binparam. Binparam necesita, entre comillas simples, necesita por qué o el nombre de la variable que vamos a sustituir, que en este caso ya lo pusimos aquí arriba, que se va a llamar nombre. Aparte de eso, de la variable en ese coma, necesitamos ya vincularla con la variable real con la que va a traer los datos, que en este momento se nos ha olvidado crear, que son en realidad las propiedades, igual como las propiedades que creamos para los atributos de insertar, todo eso. Entonces creamos los atributos para login. Entonces creamos una variable que es public, y le vamos a poner la variable que se llame nombre, lo vamos a dejar igual. Y también public, una variable que se llame pass, que es el password. Creando ya estas variables van a obtener los datos reales del formulario y las van a dar al binparam, y el binparam va a hacer su trabajo. Espero que me hayan entendido. Más adelante, si entre más videos nos piden o nos apoyan, nosotros vamos a hablar mucho acerca de algunos métodos que están en PHP y que no son utilizados casi por la programación, pero que son muy interesantes para la seguridad, ya que PHP se basa en el servidor. Entonces ponemos que this debe de tener el método, debe de tener una propiedad que acabamos de crear, que es nombre, porque ya está creada, pues hace poco la creamos. Y necesita también, coma, se me olvida a veces lo de la coma, PDO, y vinculamos o le damos gerencia a params
params, un ejemplo params str. Hasta ahí hemos ya, hoy sí, esta variable ya debe estar funcionando porque ya le vinculamos una variable real. Ahora le realizamos lo mismo con la otra variable que es consulta. Mandamos a llamar el método binParam, igual comillas simples, por cuál va a sustituir por la variable que se va a llamar pas, coma. Ahora vinculamos this, una propiedad que acabamos de crear que se llama pas, coma, pdo. Hacemos herencias de algunos métodos, param params str. Hasta ahí hemos vinculado las dos variables. Ahora vamos a ejecutar la consulta, que es consulta, contiene ya la consulta preparada, que es la que hicimos aquí, preparamos y mandamos a llamar el método reservado de PHP o de PDO que se llama execute, método reservado que se llama execute, y ahí es donde se ejecutamos la variable. En este momento, aquí en este execute es donde trabaja el binParam. Si él ve que trae signo, él los intercambia. Entonces, para evitar una inyección SQL, ahora vamos a crear una variable que se llame total. Ya como ya ejecutada, en realidad la consulta ya está ejecutada, entonces tenemos que tener una variable, y a esa variable consulta que fue ejecutada ya, esa variable ya solicitó a la base de datos los datos, entonces ya debe de tener datos. Si fue correcto, va a tener datos esa variable, y si no, pues no va a tener datos. Entonces nosotros contamos los datos con rows o las filas. Un ejemplo, lo vamos a contar con rows com. En ese momento él va a contar si trae datos o no. Entonces es donde nosotros podemos tomar decisiones, si nosotros podemos dar entrada a un usuario o no entrada. ¿Cómo lo hacemos? Con un if. Este if lo que va a vincular es que hoy esa variable total que construimos, que es la que va a obtener las filas de la base de datos, le vamos a decir que si es igual a 0, quiere decir que si es igual a 0 es porque no hay ningún dato que la base de datos haya mostrado. Entonces, si es así, entonces nosotros cerramos, digamos, podemos ponerlo con el header, no hay problema, o también podemos cerrar las etiquetas PHP, abrimos la etiqueta PHP y en medio de este código, porque no podemos tener este código JavaScript o otro código adentro de PHP. Entonces escribimos script, y adentro de script nosotros podemos poner un location, y va a ser .href, y va a ser igual, href va a ser igual a donde nosotros queremos mandarlo, y nosotros lo vamos a mandar otra vez al login, que es index.php. Hasta el momento ahí hemos nosotros hecho la primera validación, que si vienen datos de 0, pues lo va a enviar a index.php. Ahora lo contrario, else, si vienen datos. Ahora si vienen datos, vamos a crear las sesiones de usuario. Entonces podemos empezar a crear sesión, pero aparte de crear sesiones, también nosotros tenemos que aquí empezar a agregar registros, a un ejemplo, a bitácoras.
Entonces, más que todo la bitácora, como construimos la base de datos, se basa más que todo en fechas. Entonces creamos variables. Una variable que se va a llamar fecha, que va a ser igual al método reservado del lenguaje de programación PHP Date, que va a tener, que aquí podemos hacer el formato como queremos la fecha. Lo vamos a hacer el formato normal que siempre se utiliza, que es año, mes y día. Son los formatos normales. Entonces también una variable que se llame hora, que va a ser igual al método reservado date, que también obtiene un formato de hora, que lo vamos a poner igual, va a ser hora, dos puntos, minutos, 2 puntos y segundos. Hasta ahí hemos creado las dos variables que vamos a necesitar más que todo en la inserción hacia la bitácora. Aparte de esto, vamos a esta consulta, como ya se ejecutó, así como pudo contar los datos que vienen, porque ya tiene los datos de la base de datos, entre comillas. Entonces vamos a extraer esos datos en otra variable que se va a llamar fila, que fila va a ser igual a la variable consulta que ya tiene los datos, y vamos a mandar a llamar el método de array, la extracción de forma de matrices de datos, fetch, vamos a ver, no sé si me acuerdo cómo que la escribe así, fetch. Por eso es que me gusta el editor brackets, porque también a veces ayuda al programador cuando no se acuerda muy bien de algunas estructuras. Ahora, ¿qué significa? Que fila ya puede tener, ya tiene de forma de matriz datos. Quiere decir que si yo quiero solo los datos de nombre del user, me va a mostrar solo user, y si yo pongo en la matriz password, me va a mostrar dato password. Entonces, porque face es una matriz y se lo ha enviado en forma de matriz a esta variable fila. Hoy ya tenemos acceso a esos datos. Hoy creamos una variable SQL, que no lo vamos a dejar con SQL porque el servidor ya tiene una que se está ejecutando en el mismo método. Podemos ejecutar la misma variable en otro método, pero en el mismo método no se puede ejecutar porque no va a encontrar qué hacer el servidor y puede hacer que haya errores. Entonces vamos a poner SQL número 2 o variable de consulta número 2, que esta va a obtener la sentencia a inserción a bitácora. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Entonces sería insert, aparte de insert va a ser into, y into va a vamos a necesitar el nombre de la tabla, que se llama registro. Vamos a ver si está correcto la base de datos. Registro, correcto. La variable registro. Esta variable registro tiene varias columnas, que la primera es ID registro, coma, también tiene un campo que se llama ID usuario, coma, una variable que tiene fecha entrada, una variable que también tiene hora entrada, una variable que tiene fecha salida, un campo que tiene también hora salida. También tiene un campo que se llama estado, y creo que sí, fecha. Vamos a verificar por medio de registro. Estructura, fecha entrada, hora entrada, fecha salida, hora salida, estado. Creo que estamos correctos, ¿verdad? Bueno, si obtenemos un error, pues lo vamos a tener que resolver. Ahora los values. También esto necesita un value. En value, como es autoincrementable el ID registro, entonces lo podemos poner como nulo. Con null. Ahora necesitamos un ID usuario. Pero como es entero, nosotros tenemos que también diferenciar cómo poder hacer que no haya problemas para hacerlo entero. Para hacerlo entero, que sea un dato entero, porque si ustedes se fijan en varias programaciones, un entero
perdón, un entero va sin comillas o comillas simples. Pero entonces aquí donde nosotros diferenciamos y le vamos a quitar las comillas a ese dato. Ok, entonces ¿cómo mandamos a llamar ese ID? Pues como ya sabemos que esta variable obtiene los datos, entonces vamos a mandar a llamar solo la raíz de usuario o del ID usuario, que entonces sería que fila, que ya fila obtuvo la matriz de datos. Fila va en un ejemplo, en la casilla o en la matriz, o en la sesión, mejor, de matriz, en la sesión de matriz donde se llama ID usuario y igual punto, dos comillas y comillas simple. Hasta ahí ya hemos mandado a llamar el ID usuario que obtuvo la variable fila, coma. Ya llenamos el primer campo, que era el de usuario. Ahora vamos a llenar lo que son fechas de entrada y fechas de salida. Es fácil, entre comillas simples. Vamos a llamar la variable fecha que obtiene la fecha, coma. Ahora sería la variable hora. Hoy, al momento que nosotros estamos registrando, él va a capturar el ID, fecha y fecha hora, que se lo vamos a aplicar a fecha entrada y fecha salida. Ahora viene el otro interesante, fecha de salida y hora de salida. Al momento no debe de quedar lleno, porque no ha salido de sesión y no ha salido del sistema. Entonces lo dejamos con comillas simples, que es vacío. Y también tenemos el campo que se llama estado. Y hasta el momento ahí terminamos la consulta SQL. Ok, pero si nos hemos fijado que lo dejamos vacío, nosotros tenemos que ir a la base de datos, porque ahorita me estoy acordando que la base de datos, en estructura, a estas últimas dos tenemos que cambiar la forma a que sea de forma nulo, a que quede de forma nulo, que ese dato se pueda guardar sin datos o con datos. Un ejemplo, entonces vamos también a hora de salida y lo vamos a guardar. Ahora no va a haber problema que si lleve datos o no lleve datos, él va a ejecutar esa. Es muy importante a veces jugar por medio de eso. Bueno, después de eso, hoy nosotros vamos a preparar la consulta, igual que siempre las otras veces. Entonces creamos una variable que se llame consulta 2, le vamos a poner 2 porque ya hemos declarado consulta 1 que está preparando las otras sentencias. Consulta 2 que va a ser igual, consulta 2 que va a ser igual a la variable conexión, que esta sí es la misma conexión, porque no podemos hacer varias conexiones porque estamos estamos reutilizando código. Eso sería algo incoherente, hacer un ciclo de código que no nos sirven, que no nos sirven para eso. Vamos a preparar la variable y la que vamos a evaluar va a ser SQL 2. Ya evaluándola, entonces nosotros consulta 2, llamamos el método execute, que es ejecutamos. En este momento nosotros estamos guardando ya a bitácora estos datos, pero también creamos una session start. Vamos a ver, me estoy equivocando. Session start. Creamos una session start, que es una sesión de usuario, y vamos a crear una session start, una sesión que va a tener un dato
o cómo se va a llamar esta sesión start. Un ejemplo, cómo se va a llamar la sesión start. Le vamos a poner que se va a llamar ID usuario. A esta sesión que le hemos puesto como nombre ID usuario va a tener que adquirir un dato que lo vamos a sacar de fila y le vamos a mandar el ID usuario. Ahora esta sesión se va a llamar ID usuario y va a tener en su variable en su variable global ID usuario. Ahí hemos creado. Ahora, ¿qué hace falta? Como estamos en el else, ¿qué hace falta? Que nos envíe ya a una página que se va a encargar de un menú principal, un ejemplo. Entonces nosotros vamos a redireccionarla. Entonces cerramos variable PHP y abrimos variables PHP para escribir un script. En ese script nosotros ponemos un location.href que va a ser igual, entre comillas, a una página. Le vamos a poner principal.php. Ok, entonces, pero nosotros no tenemos hasta ese momento esa página. Entonces la vamos a crear. Que else y el método login y esta es la clase login. Correcto. Entonces hasta este momento tenemos que va a funcionar el login y va a funcionar el registro y va a funcionar el registro hacia la bitácora. Ok, entonces hoy solo hace falta hacer las pruebas. Entonces para eso vamos a tener que crear esta página que se llama principal. Entonces creamos un nuevo archivo que le vamos a poner como nombre principal.php y va a ser guardada en raíz también porque no nos vamos a complicar. Principal. Correcto. Entonces ya teniendo principal, ¿qué es lo que queremos ver en principal? Pues primero lo que queremos ver en principal es qué usuarios están conectados y qué usuarios están conectados. Eso es lo que vamos a mostrar en ese momento. Entonces creamos la estructura HTML. La estructura HTML que lleva un head. Adentro del head lleva un título. Un ejemplo, que vamos a poner nombre principal. También lleva un cuerpo. Adentro del cuerpo nosotros vamos a empezar a crear cómo mostrar datos. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Un ejemplo. Entonces vamos a hacer una tabla, un table. Esta tabla tiene, por ejemplo, filas que son tr. Adentro de estas tr tienen columnas y que es td. En la primera td vamos a poner usuario. En la segunda columna vamos a poner td. Vamos a poner estado. Y de ahí en la otra fila, que sería tr, en la segunda fila, va a haber también una td y va también a haber otra td, igual que en la parte superior. Tenemos un ejemplo, tenemos ya una tabla hasta el momento. En esa tabla nosotros vamos a crear, digamos, a ver los datos que los usuarios que están conectados en este momento. Entonces vamos a tener que crear una variable, una etiqueta PHP. ¿Qué primero es lo que vamos a hacer? Pues vamos a mandar a llamar el session start. Es lo primero que tenemos que mandar a llamar. Ahora tenemos que mandar a llamar los dos archivitos de configuración que necesitamos. Lo vamos a llamar por require once, que va a ser
en la carpeta class, que es la carpeta class, ahí están los archivos de configuración pleca que están adentro de la dentro de la carpeta. Ahí está el archivito de conexión.php, y también está requires once. En la carpeta class pleca también está el método, el archivito manto.php. Ahí hemos mandado a llamar los dos archivitos, y como si mandamos a llamar los dos archivitos, manto tiene que todos los métodos, y ahí es donde nosotros vamos a utilizar el primer método. Que cómo es que va a funcionar esto de los métodos que utilizamos, que creamos en manto, todos estos métodos de insertar, ver y todo eso. Pues entonces aquí lo vamos a crear. Creamos una variable que se llame user, ustedes pueden escribir cualquiera, user, que vamos a instanciar new, una nueva instancia, y vamos a mandar a llamar la clase. ¿Cuál? La clase manto, que la clase manto que tiene toditos los métodos. Ok, ya como esa variable fue instanciada, ahora esa variable tiene todos los métodos de manto. Entonces user, y como manto también tiene un ejemplo, tiene las propiedades, hoy podemos acceder a esas propiedades y las vamos a empezar a llenar. Por eso que nosotros creamos variables, estas propiedades, para llenarlas de forma dinámica y ser insertadas a los métodos. Vamos a mandar a llamar la variable que para el método de ver, si nosotros nos vamos para el método de ver, vamos a ver si creamos mostrar datos, hay una variable, hay una propiedad select from condition. Ok, entonces vamos a mandar a llamar primero la variable select, que select va a ser igual a lo que queremos ver. Ok, ya la vamos a llenar. Ahora user va a ser, y vamos a mandar a llamar la variable que se llamaba, la propiedad que se llamaba from, y va a ser igual a lo que vamos a agregar. Primero vamos a ver qué más necesitamos. También una condición, un ejemplo, user mandamos a llamar la que se llamaba condition, que va a ser igual a la variable, y user al ver llenado ya las propiedades, va a mandar a llamar el método leer. Hasta ahí. Ok, pero ahorita no va a funcionar porque no tienen datos, pero les vamos a explicar una cosa. Registro tiene relación con usuario, porque para que funcione el registro necesita el ID de un usuario. Entonces, para las consultas de ver también se necesitaría hacer las relaciones dentro. Primero vamos a crear el from. ¿De qué tabla queremos ver ahorita? Registro. Pero registro está relacionada con otra tabla. En ese caso utilizaremos el inner join, que es una de los métodos que yo utilizo para relacionar tablas y que me gusta y funciona correctamente. Entonces, ¿qué significa? La tabla inner join pide el nombre de la otra tabla con la que está relacionada, que en este caso es la tabla usuario, donde on, que significa que por medio de qué están relacionadas. Por medio de unos campos. Ok, y en ese caso es que usuario tiene un campo que se llama ID usuario, y que es igual, que ese ID es igual a la tabla registro que tiene ese, que es igual al mismo ID usuario. Está comparando que para mostrar datos, este ID tiene que ser igual al ID de la tabla
de registro. Y hasta el momento, ahí terminamos la relación. Ahora, para mostrar cómo ya relacionamos las dos tablas, hoy no podemos decir, mandamos a llamar el campo nombre, el campo password. No podemos hacer. Ahora tenemos que pronunciar la tabla a quién pertenece ese campo. Por un ejemplo, si queremos mandar a llamar el nombre del nombre del usuario de la tabla usuario, entonces mandamos a llamar usuario, la tabla usuario, punto, que nos muestre el campo de esa tabla, user, coma, también usuario, punto, id, usuario, coma. Ahora que queremos mandar a llamar fecha de registro, fecha de entrada, fecha de salida. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces sería la tabla registro que nos muestra el campo fecha entrada y registro punto fecha, hora, entrada. Y así podemos ir jugando con todos esos campos. Pero nos interesa más que todo el nombre del usuario. Ahora la condición. ¿Qué queremos en este momento? Que nos muestre solo el usuario que está conectado. Solamente eso queremos. Entonces para mí podría ser que la condición sea de esta forma. Registro de la tabla llamada registro tiene un campo que se llama hora salida, y que si hora salida es igual, entre comillas, a nulo, que no hay ni un dato, es porque no ha cerrado sesión todavía. No ha cerrado sesión. Entonces él nos tendría que mostrar eso. Lo vamos a probar. Hasta el momento se ejecutó esa consulta, ese método, pero no. ¿Cómo vamos a mostrar datos? ¿Se acuerdan que nosotros creamos una variable o una propiedad que se llama rows? Que en el método, cuando en el método lo hicimos, método de leer, hicimos que rows en realidad no es una variable común, no, que es una variable array que tiene todos los datos. Ok, entonces en ese caso creamos una variable que se llama usuario, y a esa variable usuario va a ser igual a la propiedad instanciada, a la variable instanciada user, que nos traiga ese array, y ese array se llama rows. Ya tenemos el array adentro de este archivito. Vamos a ver si lo escribimos bien. Rows, vamos a ver si escribimos bien esa variable. Rows, correcto. Ok, hoy esta variable ya es un array. Desde que capturó este array, ya ella se convierte en una matriz. Pero una matriz no puede ser mostrada así simple, no, que hay que hacer un ciclo para leer los datos, que lo vamos a hacer aquí en la tablita que hicimos anteriormente. Entonces creamos etiquetas PHP y creamos un for each. Este for each va a ser que vamos a crear una variable, vamos a llamar la variable usuario, que obtiene la variable, la que obtiene el array, as, va a recorrer toda esa variable y le va a pasar los datos a ver, una variable que se llame ver. Esta variable ustedes la pueden crear. Ver. ¿Qué es lo que pasa? Que este array le está pasando dato por dato a ver. Entonces ver hoy tiene la facilidad de que hasta donde dure este ciclo, ella va a estar mostrando un dato por uno. Si son 20 registros, va a mostrar 20 registros. Así es como se puede hacer. Vale, okay. Este for each no lo cerramos porque no va a terminar aquí, no, que va a terminar después de este otro TD.
etiqueta PHP y cerramos el for each. Ahora dentro de esta TD podemos hacer código PHP, cerramos código PHP y ponemos echo o hecho, como le dicen en varios, y hoy esta variable que hoy podemos mostrar sesión por sesión, que sería ver, y vamos a mandar a llamar la casilla de user, y en el otro TD solo vamos a poner en línea. Ok, hasta el momento creo que nosotros ya podemos, un ejemplo, podemos ejecutar el archivito. Esto es un ejemplo. Lo vamos a hacer a ver si nos da algún error, y si no lo vamos a tener que arreglar, pues. Entonces nos vamos a iniciar sesión. Vamos a acordarnos de algún usuario. Usuario ProApps 2. Nos vamos donde escribimos ProApps 2 y ProApps 2. Creo que lo escribimos bien. Vamos a ver ProApps. Vamos a ver que eso está más que todo en la validación del login. Nos manda siempre a index. User, nombre pass, usuario, pass, estado 1, select strict from usuario, user nombre, en index, nombre, pass, zoom inicial, acción. Estábamos haciendo algo que todo el método está funcionando, pero no podíamos, pero ¿a dónde estamos mandando a llamar el método de validación? Nos estábamos yendo sinceramente sin saber cómo lo podíamos mandar a llamar. Ok, entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Oye, el método de validación lo tenemos que mandar a llamar aquí a index, porque cómo nos va a validar, por eso no, ni así el post. Entonces abrimos etiquetas PHP y adentro de estas etiquetas PHP, entonces mandamos a require swarms, que es que vamos a mandar a llamar los archivitos que teníamos anteriormente, que sería en la carpeta class, viene el método de conexión.php, conexión.php. También requires once, tenemos el método, el archivito de configuración class pleca manto.php. Ahora hacemos un if para comprobar si en realidad se hizo un post. Si se hizo un post con iset, que si se realizó un post, el post de algún ¿cómo se llama? De algún elemento de estructura HTML, le vamos a poner que va a ser iniciar a ese post, post, comillas simple, el nombre del elemento se llama iniciar. Hasta ahí. Si se realizó un post, si ese elemento hizo un post, es porque se mandaron datos. Ya se me está olvidando el teclado. Si se hizo un post, es porque se enviaron datos. Entonces escribimos una variable que se llame model. Podemos escribir cualquiera. De todos modos, esto es para instanciar una clase. New. Y vamos a instanciar la clase manto, que tiene todos los demás métodos, y ese tiene el método de validar. ¿Qué atributos tiene login? Pues nombre y pass, que es lo que creamos.
Así que esa variable model hoy tiene acceso a esas propiedades, que será igual nombre, y a nombre le vamos a enviar los datos que trajo el post entre comillas. ¿Cómo se llama el elemento que tiene el usuario? Nombre, name, nombre. Ahora vamos a llenar la otra propiedad, que en este es model, y va a traer la propiedad pass, que va a ser igual a post, entre comillas simples. ¿Cómo se llama lo del password? No, name, pass. Llenando ya las propiedades, hoy solo ejecutamos el método login model y mandamos a llamar la ejecución del método login. Creo que ahí está correcto. Creo que ahí sí funcionaría. Un ejemplo, digo yo que funcionaría. Creo que hoy sí hacemos un post. Él va a verificar si se hizo un post, va a llenar las variables y las va a mandar a login, y ya saben que el login lo que pudimos construir fue la validación. Entonces vamos a ver. ¿Se fijaron? Cuando recargué, dije, ahí dice que tenía datos acumulados. Entonces sí se enviaron. ¿Qué fue? Se enviaron a login esos datos, y realmente existe un usuario que se llama ProApp y que ahorita está en línea. Y si nos vamos a la carpeta registro, sí se ejecutó un ID, el primer ID de registro, que es del usuario 1, la fecha de entrada y hora de entrada, pero no hay salida. Y no hay salida, por eso estamos en línea. Ahora vamos a... Entonces ahora el otro usuario no está en línea. ¿Qué podemos hacer? Pues de otro navegador básicos, y ahora ProApps 2. Perdón, ya me equivoqué la contraseña. ProApps 2. Y si nos fijamos, ya no solo me muestra que ProApps está en línea, no que también ProApps 2 en línea. Y si recargamos aquí, nos muestra que 2 estamos en línea. Entonces él verifica que quienes están en línea, todos están en línea. ¿Ahora qué? Cerremos sesión y hagamos la inserción a los registros de nuevo. ¿Cómo hacemos esto? En la tabla abajo vamos a poner un cerrar sesión. Vamos a hacer un ejemplo, una A que tenga un href, y href nos va a llevar a... Aquí nos da la que ya tenemos creado, pero vamos a crear un archivito que se llame salir.php y le vamos a poner cerrar sesión ahí hasta el momento. Ahora creamos el archivito cerrar sesión. Vamos a ver si podemos, ya tenemos el archivito, ahí está el link. Ahora necesitamos crear el archivito cerrar sesión nuevo. Le vamos a poner salir.php como fue que lo escribimos y guardamos. Ahora en el archivito salir, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Aquí solo ver código PHP más que todo. PHP y cerramos código PHP, y lo primerito que tenemos que hacer es mandar a llamar la sesión start. Llamando a la sesión start, mandamos a llamar los archivitos de configuración, que para no estarnos complicando sería index, estos dos archivitos que serían requires ones, copiamos y pegamos. Y aparte de eso, nosotros capturamos un ID, hacemos una variable ID que va a ser igual a cuando nosotros en Manto nosotros creamos una sesión que se llama ID usuario y que tiene un ID, el ID del usuario. Ok, entonces
mandamos a llamar esa session start, esa session, la sesión llamada ID, perdón, ID usuario, creo que así se llama la sesión que creamos. Bueno, para no complicarnos, copiamos y pegamos mejor el nombre de la sesión. A veces, bueno, ya cuando alguien sabe un poco más, experto en programación, se avanza más rápido de esa forma. Ok, ¿qué otra cosa? Para registrar hoy el cambio allá en registro, también necesitamos que la fecha y hora. Copiamos y pegamos fecha y hora. Ahora, aparte de eso, hoy sí, nosotros tenemos que instanciar. No vamos a hacer un insertar, porque ya está estos datos ya están insertados. Así que lo que vamos a hacer es hacer un update. Update va a ser igual a la instancia nueva de new de la clase ¿cuál? Manto, de la clase manto. Y hoy esta variable update, que es la variable update, ya tiene esa. Nos mandamos a llamar ¿cuáles? En el método de editar, un ejemplo, tenemos variables que serían la variable set, update y condition. Entonces mandamos a llamar la variable update o la propiedad update de manto, va a ser igual, y no la llenamos todavía, no, que la vamos a dejar así. Ahora esa misma variable update mandamos a llamar la propiedad set, que va a ser igual, entre comillas simples o entre comillas dobles, perdón. También la variable update vamos a mandar llamar la propiedad condition, que va a ser igual, entre comillas dobles. Y la variable update mandamos a ejecutar el método que se llamaba editar. Ahora llenamos los datos. ¿A qué tabla vamos a actualizar? Registro. ¿Qué campos es el que se va a actualizar? Fecha salida, que va a ser igual, entre comillas simples, a la variable fecha, que es la que está capturando la fecha actual. Y también se va a mandar a editar también el campo hora salida, hora salida, que va a ser igual, entre comillas simples, a la variable hora. Hasta ahí está. Pero si hacemos de este momento esto, todos los registros se van a actualizar. Entonces necesitamos una condición, que en el campo ID usuario, entonces ID usuario, que sería igual a una variable que sería el que es ID, la variable ID, que esta variable es la que está obteniendo el ID de la sesión del usuario. Y al final, ¿qué? Pues la sesión destroy. Estamos destruyendo la sesión. Y aquí podemos hacer una redirección. Hasta el momento guardamos. Creo que ya está funcionando correctamente. Ok. Vamos a darle salida. Ya llegó al campo salir. Si nos vamos a ver y recargamos, ya ProApps 2 se salió de línea porque cerró sesión. Pero ProApps, nosotros todavía estamos en sesión. Vamos a ver los registros. Ok, como ustedes vieron, ProApps 2 con el ID de usuario 2 entró a tales horas y fecha y salió
a tales fecha y tal hora, con el like dice. Y CFN, sesión todavía no ha salido el Pro Apps, y si le doy salir, que estamos en el salir, vamos a recargar otra vez. Se actualizaron y hoy sí. Espero que les haya encantado este video y espero su apoyo para seguir haciendo más videos. Esta semana que viene vamos a subir el video de realizando un asistente de voz, pero ya unido a base de datos, que es el segundo video, porque varios suscriptores y seguidores de la fanpage de Facebook y Twitter nos han pedido. Así que gracias por todo y pasen un feliz día.